lucha popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué zona horaria ustedes nos ven. Es para nosotros un gran honor poder estar entrando en el hogar de cada uno de ustedes. Este día tenemos a una compañera muy especial con nosotros. Más adelante le vamos a presentarla. Pero antes que nada vamos a pedirle al compañero Marvin Izquierdo que se presente y que les den un pequeño saludo a todos los que nos ven. Adelante, Marvin. Muchas gracias a nuestra invitada especial, muchas gracias a las personas que ya se están conectando. Soy Marvin, nací en Cantagallo, Chalate, actualmente resido en Toronto, Ontario. Gracias, por favor, les pedimos que nos ayuden a compartir, pregunten, hagan sus preguntas, claro, que atañen al tema. Solo les pedimos que las preguntas sean relacionadas y que atañen al tema que vamos a tratar. Saludos. Gracias, Marvin. Bueno, llegó el momento en que vamos a presentar a nuestra compañera, a la compañera Marlene Funes, que es diputada por el FMLN. Le vamos a pedir a la compañera que se haga una pequeña presentación, ya que muchos compañeros que están fuera de nuestras fronteras patria El Salvador la conocen, pero no saben el recorrido que la compañera ha llevado, de qué departamento es, por ejemplo, etcétera. Así que le vamos a pedir a ella que se haga una pequeña presentación y un saludo para todos los compañeros, amigos, simpatizantes que nos ven en este momento. Así que el micrófono es de usted, compañera. Adelante. Hola, saludos Marvin, Daniel, un gusto poder estar con ustedes en este espacio. Soy Marlene Funes, soy diputada por el departamento de Usulután, militante del FMLN, una mujer de 36 años de edad, luchadora social y que ha sido toda su vida miembro de las comunidades eclesiales de base. Ahí me formé, a ellos le debo mi formación política e ideológica, y tratamos de seguir todavía en esa dinámica de estar siempre cercanos a las comunidades, ¿verdad? Así es que un gusto poder estar con ustedes y poder compartir algunos temas de interés para el país, y saludar a todos los colectivos también y a los hermanos en el exterior que están pendientes, y felicitarles a ustedes por este espacio que en medio de una campaña de difamación y en medio de mentiras, muchas veces decir la verdad tiene sus consecuencias, y a muchos no les gusta escuchar la verdad. Por lo general, a los seres humanos nos gusta más que nos endulcen el oído con mentiras. Gracias, compañera. Bueno, no sé, Marvin, si tú le haces la primera pregunta a la compañera o le entro yo de una vez a... Bueno, la primera pregunta de rigor, compañera, es cómo se involucró usted más en la etapa que participó, digamos, por el que quiere, como quien dice, la etapa quizás más dura que yo he visto del partido FMLN, pues. Entonces, ¿cómo llega usted al partido y qué le impulsa, verdad, a, a lanzarse como candidata a diputada o a una precandidatura? Sí, mire, primero que nada, mi familia estuvo muy incorporada en el tema del conflicto armado. Varios tíos maternos y paternos perdieron la vida luchando en uno de los 5 frentes de guerra que tuvo el FMLN. Yo crecí en ese ambiente donde mi familia toda la vida ha sido una familia de izquierda. Termina el conflicto armado, mi papá sale de la guerra y se va a Estados Unidos, y luego un tío nuestro que era catequista en el periodo de la guerra, que su zona donde él operaba era la zona Ángela. Ahí luego él retomó la catequesis en la iglesia bajo la conducción del sacerdote belga Padre Pedro de Clerc. Entonces él nos llevaba a la iglesia y nos empezó como a dar catequesis, ¿no? De aquel Dios que está en la tierra, y de que la finalidad, la bienaventuranza de estar con los pobres, y de alguna manera
Ahí mismo nos introducían la doctrina ya de izquierda. En nuestras pequeñas mentes teníamos que 7, 10 años, éramos un grupo de niños y de niñas, ¿no? Ya cuando cumplo 14 años me incorporo gracias a una concejal de ahí de la zona, de acá de Jiquilisco. Yo soy de una comunidad, a mucha honra, vengo de un cantón, se llama La Noria ahí. Ella era concejal de la alcaldía de Jiquilisco, entonces ella nos invita a formar parte. No sé si ustedes recuerdan que antes en el FMLN habían colectivos de juventud de pinta y pega que salían para las campañas, para los, para los visiteos, casa por casa, y andábamos ahí con unos botes de leche llenos de engrudo, pegando en los postes. Así fue como nos empezamos a incorporar. Luego, siempre de parte de la iglesia, como nos mantuvimos en un proceso de formación, fuimos introduciéndonos más a las luchas sociales, recibiendo capacitaciones con el equipo Maíz, talleres, tengo formación en teatro de calle, se puede decir, unas cuantas horas ahí en el tema de la locución, y gracias siempre a esa participación activa que nos inculcaba este tío abuelo que él ya falleció, ¿verdad? Ya después, ya en la vida política, digamos, de andar ya, que éramos los que andábamos las bubucelas, éramos la barra del partido, éramos la alegría, los que andábamos los pendones, las pancartas. Ya después, cuando cumplo 21 años, la concejal que estaba en mi zona sale y me propone a mí como concejal de la zona, porque estaba dividido en zonas. Llego a ser concejal. Cuando fui concejal me enfoqué más en tratar de romper aquello de que el concejal solo es el que va a las reuniones de consejo, ¿no? Y aprendí mucho de esta compañera. Yo le agradezco mucho a ella. Ella se llama Luisa. Con Luisa visitábamos las comunidades, y como tuve la dicha de ser concejal cuando el gobierno del FMLN recién entró. 2009 gana Mauricio Funes, y también 2009 queda esta servidora como concejal. Con la llegada de Mauricio Funes al ISTA y a otras instituciones, al MAC y al CENTA, se le da otra visión, ¿verdad? Más territorial. Ahí conocí a unas extensionistas del CENTA muy buenas, que nos ayudaban a llevar talleres a las mujeres de las comunidades, cómo preparar curtido, cómo hacer mermelada, tratar de empoderar a las mujeres. Fueron 3 años muy exitosos. Logramos que ISTA adjudicara más de 400 solares de vivienda, en su mayoría a madres solteras. Ahí están en La Noria. Todas esas mujeres pueden dar fe que fue un esfuerzo y que fue un logro de los gobiernos del FMLN. En esa comunidad se construyeron más de 40 viviendas gracias a los gobiernos del FMLN. Todas las escrituras que se dieron bajo la figura jurídica de bien de familia, y era la mujer la propietaria. Porque algo que tuvieron los gobiernos del FMLN y que quizás no supimos explotar fue que siempre tenía ese enfoque de garante de derechos hacia las mujeres. Entonces, en Jiquilisco nosotros fuimos muy bendecidos por esa parte y logramos estar ahí. Bueno, luego ya cuando decido meterme a la cuestión de la diputación, primero fue una diputación suplente. Debo decir que necesitábamos una cuota de mujer joven. Así fue como entramos en el departamento. Íbamos en la posición 4ª. Fui suplente del compañero Chafik. Él gana la elección en el 2018. Fui diputada suplente. Desarrollé ahí unas tareas administrativas en el grupo parlamentario. Le dábamos seguimiento a 2 comisiones. Y desde que conocí cómo se trabajaba en la Asamblea Legislativa, debo de ser muy sincera, no me gustó mucho eso del hecho de que el diputado que es del interior del país se va a vivir a la capital. No me gustó, decidí viajar todos los días, es más costoso, pero eso te permite estar en contacto con la gente. Y lo hicimos y logramos combinar eso, el trabajo administrativo con el trabajo territorial. Hacíamos incluso, manteníamos y mantenemos todavía comités de base que se reúnen de las 7 de la noche en delante a tomar café, a hablar de la vida, a hablar de todo un poco y a tratar de solucionar los problemas del mundo ahí. Y es que de eso se trata también el compañerismo, ¿no? Luego, cuando viene que perdemos, no sé, perdemos la campaña con Hugo
y aquel golpe, ¿no? Y viene el cambio de dirección en el partido y viene todo aquello de una catarsis que se vino al interior del partido. Un grupo de mujeres del departamento de Usulután, incluyendo a esta que me propuso de concejal, me dice, mira, ¿y por qué no te metes a competir? Ya que no van a haber líneas, ya no van a haber sombrerazos, porque debo decirlo que antes en mi departamento, no sé si pasaba en todo el país, era que ya las diputaciones venían de San Salvador y nosotros teníamos que decir que sí, ¿verdad? Nosotros vivimos esa experiencia, tuvimos diputados de San Salvador por mucho tiempo y me dijo ella, metámonos, porque ella todavía está activa en el partido, me dijo, vamos a ver qué es lo que sale. Y hablé con mi esposo, con mi familia y decidimos, pues él no quería, debo decir que él no quería porque él era exalcalde del municipio de Jiquilisco. Entonces, él siempre tenía temor de que como que van a vincular, de que vamos a hacer aquí un pequeño monopolio de la política. Al final, pues él me dijo, bueno, tenés derecho y si querés, pues contar con mi apoyo. Y fue así que nos metimos a las internas. Unas internas bastante peculiares porque ya no había línea, ya cada candidato tenía que rebuscarse por sus votos. Ganamos la interna. Por primera vez, Usulután ganó un candidato a diputado gana las internas sin conocer los resultados de uno de los municipios más grandes, que siempre ese municipio había definido y había sido acusado de una y de mil cosas. Antes de conocer esos resultados, ya la diputación estaba definida y viene luego este municipio a confirmar, ¿no? Lo que ya el departamento había dicho. Cuando nosotros estuvimos en campaña, lo que le dijimos a nuestra base primero fue, mire, no nos vamos a ir a vivir a San Salvador, vamos a tratar de combinar las actividades, vamos a tratar de cubrir las comisiones, vamos a tratar de informarles a ustedes y vamos a tratar de hacer un trabajo territorial. Y hasta hoy pues lo estamos cumpliendo. Se viene la campaña general, no fue nada bonita, debo decirlo. Fue una campaña, como diríamos en buen salvadoreño, bastante pobre, porque nunca pude poner una valla, nunca pude pagar un anuncio en la televisión. Fue una campaña que la hicimos las mismos y los mismos que propusieron que participáramos para la interna. Fue una campaña que, y debo de ser muy franca, ni yo creí que llegáramos a ganar, porque usted iba a ver el departamento totalmente tapizado con las fotografías de candidatos de otros partidos políticos. Fue una campaña realmente en la que nosotros íbamos más que con el apoyo de nuestra base y con el cariño de la gente. Eso era todo. Y curiosamente ganamos, logramos entrar con un poquito más de 19,000 votos, casi los 20,000. La base del FMLN en Usulután es una base muy fuerte, debo decirlo. Es una base que es bastante consistente y que no abandonó, a pesar de la gran oleada que hubo, ¿no? En el país. Sacar 4 diputados, pues no fue como muy, quizás nadie se lo esperaba, ¿no? Pero Usulután, gracias a Dios y gracias al trabajo de muchos, porque aquí no es la figura del diputado, aquí es el trabajo de cientos, me atrevería a decir, cientos de compañeros que desde las comunidades hicieron un trabajo, como decía Chafik, de hormiga. Aquí no es que el diputado fue el bueno, que el candidato era el bueno, no. Aquí fue el trabajo de cientos de compañeros que en una situación bien adversa decidieron decir, vamos a echar por el partido y vamos a trabajar por el partido. Y Usulután logró, como San Miguel, como San Salvador y como Morazán, tener una diputación. Qué bueno, se puede ver entonces de que el pueblo, cuando él decide hacer las cosas de la forma en que él quiere, se logran. Entonces es bien importante, creo que en estos momentos, así como está la situación de nuestro país, que se vaya tomando conciencia también aquel pueblo que en un momento estuvo con el partido y que de una u otra forma están descontentos, que vayan tomando conciencia de la situación que se presenta en estos momentos. Y bueno, como usted dice, usted tiene bastante contacto con la población
digamos, común y corriente, ¿verdad? Entonces, usted nos puede hablar un poquito cómo se ve la cuestión de la canasta básica en estos momentos, los precios, a como eran antes, a como están ahora, creo que es bastante, ¿no? La La diferencia que hay. diferencia. Sí. Sí, fíjese que basta con que usted vaya al mercado. Esta servidora va a hacer sus compras aquí al mercado del pueblo y usted ve la diferencia. Y al principio, cuando esto empezó, el gobierno empezó con una campaña de que no es mi culpa, es culpa de Ucrania, es culpa de Rusia y yo no soy proveedor de materia prima y pobrecito yo voy a hacer lo que yo pueda, ¿no? Digamos que los primeros días esa canción pudo haber hecho eco, pero a medida esto va avanzando y si bien es cierto, hay factores externos, hay factores internacionales que pueden incidir en los precios de la canasta básica de nuestro país, pero también hay poco interés por parte del Estado salvadoreño en garantizar y regular este tipo de situaciones. El gobierno aprueba 11 medidas que se suponía eran para detener la inflación en El Salvador. 11 medidas económicas que lo único que hicieron, a mi juicio, fue beneficiar a los grandes importadores, porque fueron ellos los que dejaron de pagar los costos o los impuestos de importación. Pero nosotros, los salvadoreños, seguimos comprando el tomate caro, el aguacate caro y lejos de esas 11 medidas beneficiar que todavía están vigentes. Hoy justamente venció una de ellas y en enero venció otra que era la del combustible. Lejos de ayudarnos a nosotros, nos afectó. Y eso es recurrente y usted lo puede ver. Cualquiera puede decir, no, es que en El Salvador la oposición es mentirosa, es chambrosa, porque ahí vino Bad Bunny y llenó el estadio. Pero es que ese no es un parámetro para que usted mida la economía de un país. ¿Cuántos le caben en el estadio? ¿Y quiénes son los que van al estadio? Son los que tienen mayor capacidad adquisitiva, ¿ya? Usted no puede decir que la economía está bien en el país porque en los centros comerciales hay gente que anda caminando y anda comprando. Los más afectados con esta crisis es la gente con menos recursos económicos, porque en El Salvador, le guste o no le guste al gobierno, en El Salvador no hay empleo. La gente en el campo gana $6 diarios. Y yo sé que hay gente que me va a ver que está fuera del país que me va a decir, no, si en Estados Unidos el cartón de huevos está a $14. Pero yo te voy a preguntar, ¿cuánto ganas? ¿Y cuánto ganamos aquí en El Salvador? Es cierto que nuestra economía está dolarizada, pero aquí se gasta en dólares, pero se gana en colones. ¿Por qué? ¿Cuánto gana alguien que trabaja en la zafra de la caña? $8. ¿Cuánto vale un cartón de huevos? $7. ¿A cómo está cada huevo aquí en el país? A cora. Esa es la realidad de los salvadoreños. Y por más maquetas bonitas que usted vea en la televisión, la realidad golpea y golpea duro. ¿Cuánto vale una libra de queso duro en El Salvador? $6. ¿Cuánto vale una libra de frijoles? $1.75. No es invento de la oposición la crisis que se está viviendo en el país. Y yo no puedo ser irresponsable como son algunos funcionarios del gobierno que dicen, diputados incluso, ¿cómo va a haber crisis en El Salvador si los conciertos están llenos? Si los domingos los estadios están llenos. Si incluso hubo un diputado que dijo, no, si a los salvadoreños hasta le alcanza para tomarse una cerveza. ¿Cómo puede ser usted tan irresponsable para medir la situación económica de nuestro país con ese tipo de ejemplos? Mire, hay comunidades en el Bajo Lempa, por ejemplo, que las familias han sustituido su desayuno por un pan con café. Ese es su desayuno, porque ya no les alcanza. Que la gente si almuerza no cena. Esa es la realidad de la gente. Mientras el país está pensando en Bitcoin,
Mientras el país está pensando en el tren bala, en el aeropuerto, todo ficticio porque no existe. Pero como esta es una cuestión, a nosotros nos gobiernan de manera psicológica, como dijo el ministro de Hacienda, que la inflación no es real, ¿verdad? Sino que es psicológica. Pero cuando yo voy a comprar aguacates, no es que yo me imagino que el aguacate está a unos $50, es que vale unos 50. Esa es la realidad de nuestro país. Por ejemplo, con el tema de estabilizar los precios de los combustibles, que los tuvimos por 6 meses. Una medida que habría que revisar a quién benefició. Lo que se nos dijo fue, y nosotros votamos porque creímos que era bueno, fíjese. Se nos dijo que al disminuir o al mantener estándar o quietos los precios de los combustibles en El Salvador, los costos de transporte de las mercaderías iban a mantenerse, ¿verdad? Y eso se iba a traducir a que usted en el mercado de los tomates ya no los iba a comprar a 6 o a 4 por $1. ¿Qué es lo que pasó? Todos estuvimos pagando el subsidio del combustible, porque yo quiero decirles una cosa, cuando hablamos de subsidio no es sinónimo de regalo, todos lo pagamos entre todos, con los impuestos. Pero habemos personas que nos confundimos y decimos, ay, qué bueno el gobierno, me está subsidiando el gas. Es como que cuando a usted le pagan y va a cobrar al cajero y saca dinero, le agradezca al cajero que le dio dinero, es su dinero. Así pasa con los subsidios, es el dinero de todos. Incluso, diputada, solo la sí. voy a interrumpir ya que mencionó los subsidios. Mire, no nos preocupa, de verdad, nosotros estamos hablando con el compañero Daniel, nos hemos enterado que acaban de quitar el subsidio del gas un día de esto, ya lo anunciaron, no sé si ya entró vigente la medida, pero que acaban de quitar el subsidio al gas. Esa es una, y la otra, fíjese, estaba viendo yo, una persona publicó allí en un grupo que se llama Pregón, hace una publicación que el aceite, las 2 bolsas de mazola, de botella, creo que es de mazola, ¿verdad? Vale 16 quetzales con 20 centavos en Guatemala. Es equivalente a 2.25, 2.30 de dólar, ¿verdad? Traducido, como está el precio. Pero en El Salvador vale 4.97, eso es prácticamente el doble. Estamos hablando de 2 países de Centroamérica. ¿Qué sentido tiene eso? Pues vea, yo entiendo Estados Unidos, la gente gana más, pues son otros precios, pero Guatemala es más o menos el mismo costo de vida y los mismos salarios parecidos a El Salvador. Entonces, ¿cómo es que vale el doble el aceite en El Salvador que en Guatemala? ¿O cómo es que una cosa tan importante que todos los gobiernos, los mismos de siempre, como dice este presidente, lo mantuvieron, pues ese subsidio al gas, porque ayuda a la familia, a la economía familiar? No sé cómo lo ve usted. El compañero Daniel tendrá alguna pregunta. Sí, So, sí. No, me gustaría que respondiera. Adelante, compañero. Con el tema del gas, si ustedes recuerdan, quienes empezaron a quitar esa mafia que había en el tema del negocio del gas, porque hay que decirlo, fue el FMLN, porque antes el gobierno entregaba el subsidio a las gaseras, no a la población. Entonces, con la llegada del gobierno al FMLN, se empezó a tratar de romper esa mafia que existía y el subsidio se le empezó a dar a la gente directamente. Es de 9.10 el subsidio. Se crearon los SENADES, luego se trató de hacer una focalización y se le entregaba tarjeta a la gente, luego llegó con el recibo de la luz, usted ahí recibe su subsidio. Resulta que en los últimos 6 meses, el gobierno de El Salvador, este gobierno actual, volvió a implementar esa, yo diría, una mafia de cuello blanco. Porque aparte del subsidio que le entregaba a la gente, entregaba un subsidio a las gaseras para que mantuviera los precios del gas licuado. Lo que nosotros siempre hemos cuestionado es por qué no se le dio a la gente el subsidio. Si ya tenías un subsidio de 9.10, que se hiciera el cálculo correspondiente y que el subsidio te llegara a ti como consumidor y no a las gaseras en el país. Durante 6 meses estuvo vigente, entiendo que ya no van a pagar ese subsidio, únicamente se va a mantener el subsidio que dejó el FMLN, que es de $9.10. Ese sí se va a mantener, porque recordemos que ese subsidio quedó como una ley, como quedaron también los uniformes
y quedaron también los zapatos y los cuadernos. Para quitar ese subsidio del gas, habría que reformar la ley, porque creo que la ley se llama Ley de Prestaciones Sociales, algo así, donde en el gobierno de Funes se logró incluir ese subsidio de 9.10. Entiendo yo, no sé si estoy equivocada y si no, si alguien que conoce mejor me corrija, lo que se va a quitar es el subsidio generalizado a las gaseras, que se les estuvo dando por 6 meses, junto con el subsidio que se daba a los precios o a la estabilización de los combustibles. Esto va a traer consecuencias porque el gas se va a poner mucho más caro. ¿Por qué quitan el subsidio al gas en el país en el momento en que la crisis está más compleja? Porque es ahorita donde la canasta básica, por ejemplo, estaba viendo un informe, creo que fue de la UCA, que dice que la canasta básica ahorita en el 2023 en El Salvador, con un salario de $360 es de 240 para el área urbana y casi de 190 para el área rural. Lo quitan en este momento cuando El Salvador se supone tiene la mayor recaudación fiscal, cuando El Salvador tiene la capacidad de perdonar impuestos a los grandes empresarios que vengan a construir proyectos estratégicos. Entonces uno se pregunta, si el dinero alcanza cuando nadie roba, ¿por qué hoy no les alcanza y le van a dar este duro golpe a la economía familiar? Porque quitarle el subsidio generalizado al gas va a venir a golpear directamente a todos los que consumen o consumimos gas. Y este subsidio era para todos. En cambio, el subsidio de los 9.10 no es para todos los salvadoreños, porque está sujeto también, este subsidio del gas de los $9.10 está sujeto al gasto que hace la familia salvadoreña en energía eléctrica. De acuerdo a lo que gasta en energía eléctrica, le determina si tiene derecho al subsidio o no tiene derecho al subsidio. Bueno, yo creo que vamos a pasar a otro punto. Le agradecemos a aquellos compañeros que se están conectando. Le están dando muchos saludos, compañera, a usted. Ahí la están saludando. Y bueno, yo quisiera entrar a otro punto y es el siguiente. Hace poco también se prorrogó por 11ª vez lo que es el estado de excepción. Nosotros sabemos cuáles han sido las consecuencias que ha traído, ¿verdad? Lo que ha hecho pues este estado de excepción, y nosotros sabemos también las violaciones a lo que la población civil pues ha sufrido a cambio de lo que son las Fuerzas Armadas. Y bueno, cuántas muertes han habido también en los penales, que al final pues es gente inocente que después de tal vez de que los sacan los familiares, después que le dicen a los familiares que están muertos, que supuestamente también ellos dicen, bueno, fue una lástima, él no tenía nada que ver con las pandillas, pero bueno, se murió, se murió. No sé, me gustaría quizás, compañera, que nos hablara un poquito, ¿cómo ve usted esta nueva, digamos, lo del estado de excepción que se ha dado en estos momentos, perdón? Esta nueva prórroga y también, Prórroga. compañero, solo quería, yo la vi ahí en unos videos que vimos de que usted estuvo cuando capturaron a 8 jóvenes, corríjame, 6 o 8, no recuerdo, y usted se vio involucrada. Si más o menos tiene idea, gracias a Dios los compañeros y a la presión pues salieron, ¿verdad? Con cómo estuvo ese caso y por supuesto todas esas violaciones, porque nos han contado que van más de 100 muertos o asesinados ya dentro bajo la custodia del Estado, que nos diera pues lo que usted conoce o cuáles son sus valoraciones sobre. Sí, mire, nosotros desde que inició el régimen de excepción hemos sido muy cautelosos con este tema, porque si ustedes recuerdan, el régimen de excepción nace después del fracaso de este plan control territorial, que a mi juicio nunca existió. Un plan carísimo que le ha costado a los salvadoreños más de $500 millones, fuera del presupuesto de seguridad pública, de la Fuerza Armada, de la Fiscalía y de la Policía. Fuera de eso, ha costado más de $500 millones. Un plan que está declarado bajo reserva totalmente y que un fin de semana le bastó a la criminalidad del país para arrodillar al país, y hubieron más de 90 muertos en el lapso de 42 horas.
Eso fue lo que pasó en nuestro país. Eso dio origen al primer régimen de excepción. Digamos que en el primer régimen de excepción podía existir la duda, ¿no? De que los hechos violentos existían, había una emergencia, había terror, había miedo. Pero después de 11 meses, que un Estado le venga a decir a usted que sin régimen de excepción es incapaz de controlar el flagelo de la delincuencia en nuestro país, lo que está haciendo el oficialismo es dándonos la razón a nosotros. Nosotros les dijimos, al no haber un plan claro, al no haber una estrategia de seguridad, vamos a pasar 2 años bajo un régimen de excepción que vulnera garantías constitucionales y que vulnera derechos. En aquel entonces, cuando nosotros lo señalamos, ellos dijeron que no, que la oposición mentía, que el régimen solo iba a ser mientras fuera necesario. Pero ese mientras fuera necesario, ¿cuánto tiempo es? Estamos a un mes de cumplir 1 año en régimen de excepción. Estamos nosotros viendo graves violaciones, incluso al principio el gobierno de manera abusiva y tendenciosa inició una campaña diciendo que los diputados de la oposición defendían criminales, porque todos los capturados durante el régimen de excepción eran delincuentes. Y esa fue la narrativa los primeros 9 meses. Exactamente a los 9 meses se le ha caído la narrativa al gobierno y han tenido que reconocer que hay capturas arbitrarias, que hay gente inocente capturada. Uno de los casos más emblemáticos fue el caso de los jóvenes de la comunidad Amando López, todos menores de edad, que los criminalizaron por haber realizado, por haber participado en una obra de teatro. Mire usted hasta dónde está la ignorancia de algunos elementos de seguridad en nuestro país. Criminalizar la cultura, criminalizar la historia. Estos jóvenes, todos menores de edad, fueron sacados de su casa por elementos de la Fuerza Armada. No había ningún elemento de la policía, todos eran de la Fuerza Armada. Fueron sacados de sus hogares, llevados a una casa que no era una sede policial y luego son trasladados a una sede policial. Y cuando se lee el requerimiento o el acta de captura, dicen de que los capturaron porque estaban en agrupaciones ilícitas, que estaban reunidos, cuando en realidad los muchachos los fueron a despertar porque eran ya las 11 de la noche, ya todos estaban dormidos en sus casas. Los fueron a sacar casa por casa. Y como esos casos, miles en El Salvador, que el gobierno trató de ocultarlos hasta decir ya no, gastó millones de dinero en publicidad diciendo que la oposición, que la academia y que la iglesia estaba defendiendo terroristas. Hasta que se tuvieron que tragar sus propias palabras y reconocer que ya hay más de 3,000 que han sido liberados y muy probablemente otros sean puestos en libertad. El régimen de excepción no solo genera una sensación aparente de seguridad, sino que también ha generado graves violaciones a derechos humanos en nuestro país. Y esto ha sido totalmente orquestado y ha sido planificado. Primero, desde que reformaron la ley de la carrera judicial y depuraron el sistema judicial y mandaron a su casa a todos aquellos jueces que consideraron que no iban a agachar la cabeza. Porque hoy en el país, si usted quiere estar bien, si usted quiere ser popular, si es diputado, solo vaya, puche el botón, siéntese, sonríese y tómase la foto. De ahí haga de cuenta que nada pasa. Nosotros en el Pleno Legislativo hemos sido muy enfáticos y hemos documentado cada uno de los casos de violaciones a derechos humanos. Gente inocente que ha sido capturada y que muchos de ellos han fallecido en los penales, sin siquiera haber recibido o haber tenido la primera audiencia. Eso es grave para el país. Y como yo se los he dicho en el Pleno en más de una ocasión, quizás mis ojos no lo vean, pero un día se va a hacer justicia por las víctimas del Estado. Porque en El Salvador hoy tenemos 2 tipos de víctimas. Las víctimas de la delincuencia, que encuentran justicia cuando capturan al delincuente
y paga su pena, y las víctimas del Estado, que son todos aquellos inocentes que han sido capturados y que han muerto bajo la custodia del Estado. ¿Quién los asesinó entonces? Si usted es el garante, si usted captura a alguien, usted desde el momento en que usted lo captura, usted como Estado es el responsable de velar por los derechos de este individuo, más si aún no se le ha realizado una audiencia siquiera. Nosotros hace exactamente 3 días en Usulután conocimos el caso de un joven de Santiago de María que fue puesto en libertad. Exactamente una semana después de haber sido puesto en libertad, que no lograron comprobarle que tenía vínculos con estructuras delincuenciales, el joven muere a causa del grave estado de salud en que había salido del centro penitenciario. Y la familia relata lo que el joven les ha contado. Pareciera que en El Salvador ya no buscamos justicia, sino que buscamos venganza. Y cuando el Estado busca venganza, se lleva de por medio a inocentes. Y como ellos dicen que cada vida de un salvadoreño vale la pena, ¿acaso esos más de 100 muertos que están ahí no son salvadoreños? Son extranjeros. Y es gente inocente en su mayoría que ha muerto sin recibir siquiera la primera audiencia. Se le violentaron los derechos, el proceso establecido por la ley. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho siempre como grupo parlamentario? Mire, si es que usted no necesita un régimen de excepción para combatir la delincuencia y que no es el Estado salvadoreño que anuncia con bombos y platillos antes y durante el régimen que estábamos con 0 homicidios, que su plan control territorial era un éxito. ¿Dónde está el dinero? Bueno, y además debo decirle una cosa, y lo digo con mucha responsabilidad. El régimen de excepción también ha servido para legalizar y ocultar la información en nuestro país. Y usted puede darse cuenta de eso. Hay un caso muy conocido, Duval Alvarado, un joven que ya tiene su carta de libertad, que ya el juzgado dijo, déjenlo en libertad, que yo no le hallo nada. Y no lo quieren entregar. Y como Duval, cientos, miles de casos de gente que ya tiene su carta de libertad, pero el Estado salvadoreño, en su afán de querer mantener un top 10 en la popularidad, no le importa la vida de la gente, no le importa. Lo que le importa es seguir manteniendo aceptación. Y nosotros lo hemos dicho y lo vamos a decir hasta el cansancio. Si uno fuera el inocente, por ese vamos a alzar la voz. Porque no podemos nosotros alcanzar justicia y alcanzar seguridad en nuestro país y que la base de esta justicia y la base de esta seguridad sea sangre de inocentes, que no lo mató la pandilla, sino que lo mató el Estado. Eso es más doloroso todavía. Incluso nosotros como FMLN, cuando el régimen tenía 3 meses de haber iniciado, en la tercera prórroga, hicimos una propuesta, porque nosotros conocemos que hay casos de gente, más de 7,000 casos hay a esta fecha de denuncias por violaciones a derechos humanos. Hay más de 6,000 habeas corpus presentados en la Corte Suprema de Justicia. Entonces nosotros como FMLN propusimos que a todas aquellas víctimas, todos aquellos detenidos, que después de seguir el proceso se dictaminara de que eran inocentes, que el Estado le resarciera el daño causado. ¿Qué dijo el gobierno? Que nosotros queríamos que el Estado indemnizara a los terroristas, porque todos los capturados eran terroristas. La Asamblea Legislativa se volvió no solo un órgano donde se hacen leyes, sino que ahí mismo se condenaba a los capturados. Y usted escuchaba a diputados decir, todos esas son ratas, son malditos terroristas, y hoy se les ha bajado el volumen, porque el mismo gobierno ha reconocido que sí, que hay gente inocente. Y nosotros seguimos firmes en que a estos inocentes se les reconozca y se les repare el daño causado.
Y el Estado tiene doble responsabilidad con estas víctimas, como también tiene responsabilidad con las víctimas de la delincuencia, pero doble responsabilidad tiene con las víctimas que él mismo ha generado con el estado de excepción. Y puede ser, y yo quiero decir algo, y muchas veces se malinterpreta, que muchos o que la mayoría estén de acuerdo con una medida no significa que esa medida sea correcta. Y la historia y el tiempo nos va a juzgar y va a poner a cada quien en su lugar y vamos a tener que responder por las acciones y las decisiones que hemos tomado. Y esta Asamblea Legislativa es cómplice de todas esas muertes, es cómplice de esas miles de capturas, porque no hay una sola prórroga del régimen de excepción que haya pasado a la comisión política para ser discutida. Todas han sido aprobadas con dispensa de trámite, sin mayor análisis. Lo único que conocemos son números fríos: 62,000 capturados, más de 1,700 armas incautadas, más de $1 millón, más de 3,000 vehículos incautados. Y hoy que conocemos, más de 3,000 inocentes a los que ya les arruinaron la vida, que han sido liberados. ¿Y quién responde por estos inocentes? Esta Asamblea Legislativa es cómplice de lo que está pasando, porque no solo es de ir a puchar el botón. Nosotros no estamos en contra de que se persiga la delincuencia. Nosotros no estamos en contra de que se persiga el delito. En lo que nosotros estamos en contra es que se esté llevando gente inocente y gente pobre a pagar penas que no debe. Y eso es delicado para un país. Entonces, ellos dicen, ay, denos la receta, que ¿cuál es la receta? Bueno, el plan control territorial. Implementen su plan control territorial. ¿O acaso no funciona su plan control territorial sin régimen de excepción? O sea, la base de la política de seguridad pública en el país es un régimen de excepción que es algo fuera de la regla. O sea, el régimen de excepción usted lo aplica cuando ya las cosas se le salieron de control. Por eso lo establece la Constitución. Y aquí no se discute la legalidad o no. El 29 de la Constitución permite, aquí el punto es el uso abusivo que se le está dando a esta herramienta legal en nuestro país. Y eso es grave para nuestro país, por supuesto. ¿Y va a tener consecuencias? Por supuesto. Ya las consecuencias a corto plazo ya lo estamos viendo. Salvadoreños inocentes detenidos, salvadoreños inocentes presos. A corto y largo plazo vamos a tener consecuencias, por supuesto. Y quiero hacer una reflexión, si ustedes me permiten. En 1932... Solo me permite un sí. segundo. El compañero Joaquín ya está aquí por nosotros. Queríamos, bueno, y no sé si tenés alguna pregunta que agregar, compañero. Un que continúe. Por favor, adelante, compañero. Que termine su sí, pensamiento. Quiero hacer esta reflexión. En 1932 en El Salvador se dio una matanza de los pueblos originarios. La hizo el Estado bajo la excusa de acabar con el comunismo y muchos aplaudieron. Y la historia resolvió que no, ahí no murieron comunistas, ahí no murieron subversivos, ahí murió gente inocente. En plena guerra civil en nuestro país se hicieron operativos militares que no tuvieron que ver nada con la guerra, porque fueron operativos fríamente calculados por el Ejército Nacional. Y uno de ellos es el caso del Mozote, la Quesera en San Agustín, la masacre del Zumpul, el Calabozo en San Vicente. ¿Y qué dijo el Estado en ese momento? Es para acabar con los guerrilleros, con los subversivos. Y ahí no habían guerrilleros, ahí había gente inocente, mujeres, niños, ancianos, había población civil. Bajo esa excusa de seguridad se cometieron estos dos graves violaciones y asesinatos en nuestro país. Hoy, en pleno siglo XXI, en El Salvador, bajo la excusa de seguridad, se está matando y capturando a gente inocente. Y así como esos dos ejemplos que les he puesto han tenido justicia, así un día, esto que está pasando en nuestro país en pleno 2023, tengo fe y confianza
que va a tener justicia, porque no se va a quedar así nomás, porque es una realidad en nuestro país. Aquí en El Salvador existen fosas comunes que ya no las genera la delincuencia, las genera el Estado de El Salvador. Y ese no es un invento de la oposición, esa es una realidad. Antes nos dábamos cuenta de que la criminalidad tenía fosas clandestinas. Hoy conocemos que el Estado salvadoreño tiene fosas comunes donde sepulta a los muertos que se están dando dentro de los penales. Y no estoy hablando de las muertes en el sistema penitenciario. No, estoy hablando de las muertes que se dan bajo ese lapso de tiempo que han sido capturados bajo el régimen de excepción. Y el régimen de excepción no solo se le está aplicando a los que pertenecen a una estructura delincuencial. Aquí en El Salvador ya tenemos sindicalistas que han sido capturados y se les ha aplicado el régimen de excepción y a los 15 días les hacen audiencia. Esa es la realidad que tenemos, que muchos no la quieran ver, eso es otra cosa, pero la historia nos va a dar la razón y va a poner a cada cual en su lugar. Ahora, nosotros hemos conversado el día de ayer con otros compañeros y compañeros que nos decían que también el hecho que meten preso a personas que son padres, madres, hermanos, jóvenes que a veces son los que suplen los alimentos de los hogares. También eso agrava la miseria y la pobreza en que está sometida la familia en El Salvador. Además, escuchamos el día de ayer que hay personas que, o quizás casi todas las personas que tienen un preso que no lo han visto por más de 6 meses, 3 meses, 4 meses, lo que sea, han estado en estados depresivos. Incluso conocemos de gente que se ha querido suicidar, ha tentado suicidarse por ese estado depresivo severo que los conduce a esa situación. ¿Usted conoce casos así como ese, de esta naturaleza, que están afectando la salud mental de la población y también agravando el hambre que se da en nuestro país? Mire, en el Bajo Lempa hay casos que realmente son desgarradores. Personas mayores de 70 años haciéndose cargo de niños, incluso de recién nacidos, porque ambos padres de estos niños han sido capturados por una llamada telefónica irresponsable. Pero en El Salvador usted tiene una publicidad de una ley, Crecer Juntos. En la realidad estos niños están creciendo en el abandono, pasando hambre, pasando tristeza. Hace poco estuve en una comunidad que se llama Ciudad Romero. Me dice una señora ya bien mayor, tómese una foto con mi niña, me dijo. ¿Es su nieta?, le dije yo. Sí, me dijo. Y después de que me tomé la foto, me dijo, mire, me dijo, acaba de cumplir 1 año, me dijo. 3 meses tenía cuando se llevaron presa a la mamá, me dijo. Se la llevaron con el régimen, fue de las primeras, me dijo. Mi hija se dedicaba a echar tortillas, me dijo. Pero solo porque donde echaba tortillas, oiga bien, ella echaba tortillas con un comal de loza y con leña. El humo le afectaba a algunos, y esos algunos, para quitársela de encima, llamaron al 123 de que la muchacha tenía vínculos con estructuras delincuenciales. Esa es la realidad, y por esos casos es que nosotros hablamos. Y me dijo la mamá de esta niña, hay veces que esta niña la he criado a pura azucarada. La niña tenía unos diviesos en la cara. Sí. Y yo le pregunté por qué, y me dijo, es que lo que pasa es que como está mal comidita, pobrecita, a puras azucaradas le he criado yo, me dijo. ¿Cree que me regala para un rábano yodado? Para ver si a la niña se le quitaban esos diviesos. O sea, cuando usted ve esa realidad y ve la publicidad de la primera dama, que nacer juntos, que crecer con cariño, se da cuenta que en El Salvador hay 2 realidades. La realidad virtual, la fantasía, y la realidad diaria de nuestros niños y de nuestras niñas. Cerquita, mi hija estudia 5º grado en una escuela pública de aquí del pueblo. En la visita a las comunidades me encontré con una anciana. Ella ya no camina, ya una anciana, súper anciana. Y me dice,
míreme, la riuma la tiene mal. Sí. Esta niña que ve aquí, me dice, era compañera de su hija. Sí, me dijo la niña, pero ya no voy a la escuela. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque yo, me dijo, voy a lavar ajeno. ¿Sabe cuántos años tiene esa niña? 9. Sí. Y lavando ajeno, y dejó de estudiar. Gobierno hipócrita que le da computadoras a esta niña, pero le quitó la mamá. Y de esos casos, miles de esos casos. También nosotros hemos visto que sabemos que los primeros 18 meses de la vida de un niño o de una niña son fundamentales para que tenga un futuro mejor, porque los primeros 18 meses es el apego que tienen con los mamás, con los papás, con la familia, y pueden formar su carácter para el futuro, que se manifiesta en la adolescencia, 16, 17 años. Pero con esta situación de que están dejando a estos niños abandonados y que destruyendo los hogares, tomando los padres y las mamás presos sin ninguna razón, también está potenciando la posibilidad de que muchos de estos niños en el futuro van a tener grandes problemas de orden psicológicos, si no es que ya los tienen, pero va a ser manifestado más adelante cuando ellas sean adolescentes. Quiero comentarle un caso y me voy a omitir el nombre de la persona porque ella tiene miedo. Pero si ella ve, va a saber que de ella estoy hablando. Cuando la capturaron a ella tenía 2 meses de haber dado a luz. Una mujer joven, trabajadora, tenía su milpa, una morenaza bonita, una salvadoreña bonita. Primer parto, bonita la muchacha. Se la llevan presa cuando la niña tenía 2 meses. 2 meses. A los 8 meses de estar capturada, ella sale porque resulta que era inocente. No le pudieron comprobar nada. Una mujer de 35 años de edad que se cuidó, como decimos aquí en El Salvador, esa mujer se cuidó y pensó para parir un hijo. Sí. Cuando sale, ella ya sale con azúcar, diabética, entró sana. Sí. Sale con diabetes, con insuficiencia renal ya para dializarse, a cuidar su niña de 10 meses y la niña no la conoce. La niña reconoce como mamá a la vecina que la cuidó, porque quien la agarró fue una vecina. Agarró a la niña. Ahora ella está con su niña, perdió sus cultivos, perdió su salud, porque era una mujer sana, sale de la cárcel porque ya determina que el Estado que es inocente. Fuimos a platicar con ella a su casa. Primero ella no quería contar, luego contó. Esa mujer no duerme porque ella escucha en la noche todo lo que sufrió en el centro penitenciario. Ella no duerme. Está ya en un estado de desnutrición bastante avanzado, con diabetes y con insuficiencia renal. Eso es lo que hace el régimen de excepción con los inocentes. Sí, pero esto nos preocupa mucho porque ese es un caso, digamos, visible, pero hay muchos otros casos que no sabemos. Debe existir casos como este, centenares de casos como este. Exacto. La semana pasada conversamos con un dirigente indígena que nos decía que la esposa de él, porque el 11 de noviembre del año pasado le capturaron el hijo de 21 años que tiene esquizofrenia, que oye cosas y que le hablan cosas. Entonces, la mamá de este niño de 21 años ha intentado 3 veces cometer suicidio por la desesperación y la depresión severa a la que está sometida por la captura de su hijo. Y eso ha causado un gran problema en la familia. Y además, tal vez mencionar otro problema, que los presos, incluyendo los inocentes, tienen que pagar entre 100 a 125 dólares mensuales para su básica manutención. Pero hemos visto familias, que nos contaba alguien, que hay una familia en Chalchuapa que tiene 6 hijos presos. Entonces ellos o ellas, los papás o las mamás de estos muchachos, muchachas, tienen que pagar haciendo números entre 600 a $1,000 o $1,200 mensuales. Entonces,
¿Qué significa esto para usted? Que cuando ve este tipo de cosas, imagino que usted ha visto más situaciones de este tipo en El Salvador. Mire, nosotros escuchamos a la gente y hay de casos a casos. Hay un muchacho, por ejemplo, en el Bajo Lempa, que era emprendedor, que tenía su tallercito. Sí. Entonces, para poder estar la mamá yendo a ir a dejar el paquete, y es complejo porque la gente va a dejar el paquete, pero no sabe si su pariente está vivo o qué. Porque hay casos donde cuando le avisan que su pariente murió, ya tiene 3 o 4 meses de estar sepultado en una fosa común. Sí. La señora tuvo que vender el taller y de ahí vivía ella. Entonces, ¿qué le está ayudando a la señora? Un hijo que tiene en Estados Unidos que de vez en cuando le manda para su comida. Es ahí donde nosotros decimos, ¿por qué el gobierno, si de verdad quiere combatir la delincuencia, mire, es que la tiene fácil, que revise estos más de 7,000 casos, que empiece por ahí, pues, por revisar los más de 7,000 casos de denuncias a violaciones de derechos humanos? Mire, si hay diferentes organizaciones que están ayudando a las víctimas, que ya tienen documentado con nombre y apellido y el penal de dónde se encuentran, que revise estos casos. Pero ellos son tan irresponsables que dicen, hay un diputado que dijo en un medio de comunicación, si Arena y el FMLN ganan, van a abrir las puertas de los penales y van a dejar salir a todos los criminales. No, lo que estamos pidiendo es que, mire, empiece revisando esos más de 7,000 casos que tiene ahí de denuncias de violaciones a derechos humanos. Y lo que la gente quiere saber es una cosa, amigo, saber si su pariente aún está vivo o no. Porque en Jucuapa se dio un caso de un molinero que la familia yendo a dejar paquete todos los meses. Sí. Cuando fueron a sacar antecedentes policiales, allá le informaron que él ya estaba muerto desde hace 4 meses. Así, ¿no? Pero la familia estaba yendo a dejar paquetes. Tardó 2 meses el proceso para que exhumaran el cuerpo y le entregaran los huesitos a la familia y fuera sepultado en Jucuapa. O sea, ¿de qué seguridad estamos hablando en nuestro país? Pero ante eso, ¿qué debe hacerse o qué sugiere o qué puede hacerse? Mire, nosotros hemos sido claros y hemos acompañado a las víctimas y las víctimas han presentado escritos a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Asamblea, revisen estos casos. Nosotros no estamos pidiendo nada más que el sistema funcione, revisen los casos. La gente tenía esperanza en esta Procuradora de Derechos Humanos, pero ella no es procuradora de El Salvador, ella es turista, ella no pasa aquí. Entonces, mire, incluso debo decirlo con mucha responsabilidad, Claro. muchas de las víctimas ya accionaron hasta organismos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque las víctimas, a pesar del temor, de las amenazas, del amedrentamiento, muchos se mantienen firmes y lo único que quieren es saber si su pariente está vivo o no, si está enfermo para llevarle medicamentos. Pero ¿qué hace el gobierno? Miente, tergiversa, engaña. Hace 2 días hubo una marcha donde ellos le han llamado PDL, privados de libertad, los grupos PDL, ¿verdad? Donde ellos lo que piden es que les den la oportunidad de ver a sus familiares y de saber la condición de salud de sus familiares. Salen los diputados irresponsables, puchabotones, diciendo, familiares de pandilleros piden ver a los pandilleros. Y no, eran esas familias que están organizadas. Bueno, le voy a poner un caso para que vea usted hasta dónde llega el abuso y la mentira. En El Salvador, la justicia no se aplica igual a todos. Por ejemplo, hay compañeros exfuncionarios del FMLN detenidos. Sí. Pero tenemos funcionarios actuales de Nuevas Ideas que han salido hasta en listados internacionales por corrupción y por no sé qué más. Y ahí andan libres, bien campantes, ¿verdad? Esos no, como están de celeste, esos no. Pero a mí me sorprendió conocer que incluso ellos que son reos comunes, que no les pueden aplicar el régimen de excepción,
ni a ellos les permiten que sus abogados platiquen con ellos. ¿Cómo se va a ejercer una defensa material efectiva si el Estado está negando el ingreso de los abogados con sus apoderados? Nosotros Sí, la calificamos gente- eso como secuestro de ciudadanos salvadoreños en las cárceles, porque tenemos conocimiento de presos que no han visto a sus familiares o a su abogado, por lo menos, más que todos los familiares, por más de un año o 2 años algunos. Y estamos hablando de detenidos que nada tienen que ver con el régimen de excepción. Claro, Y que tienen derecho, según la Constitución, a una defensa técnica, pero no dejan que ni el abogado, es más, mire, las audiencias se suspenden y son reprogramadas 3, 4 meses después, como que fuera una estrategia de estar claro. dilatando y de estar dilatando el proceso, esperando la época electoral y montar el circo. Pareciera que eso es lo que están buscando en El Salvador. Porque si de verdad se quiere combatir la corrupción, los primeros en ser investigados son esos 12 casos de corrupción que encontró ¿quién? Las CICIES, traída Sí, por quién. sí, Le sí, dejo sí. la tarea, ¿quién trajo las CICIES a Sí, El sí, sí. Salvador? Fue una promesa Sí, electoral del señor Bukele, sí, claro. sí, pero en El Salvador pasa una cosa, que parece que la corrupción de unos es perseguida, la supuesta corrupción, ¿ya? Pero la corrupción de otros como que ya está unida, como que ya está bendita. Entonces, nosotros creemos que si en El Salvador, ¿cómo es posible? Va, y con esto cierro este tema, si ustedes me lo permiten. Sí, Hay 2 comisiones en la Asamblea Legislativa, una de las ONGs sí. y 2 de los sobresueldos. Pero curiosamente, oiga bien, solo van a investigar del 2019 hacia atrás. Bueno, Pero del están ocultando eso 2019 ellos, la pues. fecha, no. Sí. Diputada, disculpe, ¿cómo ve usted esa frase, el que nada debe, nada teme, o frase del que no tiene nada que esconder, pero tenemos 7 años de reserva de información, pues, ¿verdad? O sea, nadie sabe que se está gastando el dinero. Y la otra, con el compañero Joaquín, discutíamos 3 casos así brevemente. La señora María Chichilco y el de centros penales, se les acusa del robo de 42 sacos de ayuda solidaria. 42,000. Sí, la señora de Saca, de lavar 17.4 millones, la condenaron a 10 años, pero resulta que la única que está presa es una señora de San Martín, que hizo una extorsión de $40, está condenada a 10 años y está presa y a pagar esos $40. Solo ella es la que está presa y condenada, pues, ¿verdad? O sea, ¿qué piensa usted? Y la otra pregunta también, porque no sé con cuánto tiempo dispone usted, quisiéramos saber qué anteproyectos de ley ha intentado usted pasar ya como diputada o como fracción, ¿verdad? Y que no han cuajado, otros que han podido pasar, qué anteproyectos de ley. Solo quiero agregar el caso del señor René Figueroa, que el día de ayer se le otorgó que se le van a devolver todos sus bienes inmuebles y no inmuebles. Él fue ministro de algo del gobierno del señor Saca, y ahí se ve que a uno se les aplica la ley de una manera favorable o amañada, y a otros se les aplica la ley de otra manera, como te estaba diciendo, diputada Marlene. Nosotros, eso nos asombra y nos lleva de regreso a lo que decíamos el señor Romero, que la ley en El Salvador es como la culebra que solo pica el descalzo. Entonces, este hecho, por ejemplo, a este René Figueroa, que se le devuelven todos los inmuebles por una triquiñuela legal, a la señora de Saca, hijía se llama, me parece, ¿no? De Saca, se le regresan. Ella tiene que desapareció con su esposo 17.5 millones o 4 millones de dólares. Y su esposo desapareció o se apropió, digámosle así mejor, de varios millones de dólares. Y a la señora de Saca está en la casa.
Pero a esta señora que mencionó Marvin, que se tomó $40, está en la cárcel. Entonces, esas contradicciones y esas falsedades de la aplicación de la ley nos preocupan, y eso conlleva, digamos, yendo para atrás, el hecho de que desde que entregó estos, yo le llamo los chancacas, los que aprieta botones, que, que nombraron al fiscal, la Sala Constitucional, gente de la Corte Suprema de Justicia, quitaron los jueces por una ley que no tenía ningún sentido, por poner los jueces obedientes a ellos. ¿Cómo se resuelve esto? Y atándolo con lo que dice Marvin en recomendaciones que ustedes han hecho en la Asamblea. Pero por otro lado, le quiero decir que pues, se dice que hay que tener un pie en la administración y un pie en la calle para que la presión pública ejerza cierta fuerza, para que cuando ustedes presenten algunas iniciativas de ley también tengan presión de parte de la población. Sí, mire, con eso de que el que Yo nada solo debe- quiero sí, agregarle que Espérate, algún Marvin, caso espérate que termine. que se me olvidó, no es santo de mi devoción, pero toda esa atrocidad que ha salido a la luz que se está cometiendo en contra de este señor Mason, pues sí es cierto eso, pues, ¿verdad? Porque puede ser, o sea, culpable o inocente, no lo sé, pero todo ese abuso dentro del penal del que se habla, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? vale, mire, con eso, empezando por el tema de la transparencia, ¿verdad? El que nada debe, nada teme, no se aplica en nuestro país para la población civil, porque aquí debajo no debáis, si le caes mal a alguien, tenés miedo porque vas a acabar preso. Sí. Para nosotros los salvadoreños, ¿no? Para todos aquellos que han manejado fondos públicos y máximo si son de partidos de oposición, se les aplica una ley hasta cierta forma con escarnio, para dar escarnio público, Sí. ¿no? Humillarlos, menospreciarles, presentarlos ante la sociedad como lo peor que pudo haber existido, ¿verdad? Y públicamente exponerlos. Si, bueno, vimos un trato vejatorio para los compañeros exfuncionarios del FMLN. ¿Y qué es lo que se busca aquí en realidad? Que la gente se cree un concepto de que estos son los buenos y aquellos son los malos. Pero lo que no logran entender o no logramos comprender es que están viendo los posibles errores, y aquí nadie está diciendo que no se someta a un proceso, pero el problema es que ellos violentan esos procesos. Y lo estamos viendo y estamos siendo testigos de ellos. Y alguien podría decirme, estás equivocada porque se llevaron presa a la alcaldesa de Soyapango. Pero yo te puedo responder, no solo esa alcaldesa está en esas condiciones. Hay otros alcaldes que también están con las mismas condiciones de esta alcaldesa. Lo que pasa es que ellos forman parte de los favoritos, ¿verdad? Y quizás la alcaldesa se les había salido del guacal. Había un analista que decía, no, en El Salvador no hay presos políticos, decía. Lo que hay en El Salvador es que se han cometido actos de corrupción. No, señora, porque si eso fuera así, los primeros en estar siendo investigados son los señalados por las CICIGs. Los primeros que deberían de estar siendo investigados son los que aparecen en esa famosa lista. Dengos. Esos deberían de estar siendo investigados si queremos ser transparentes. Claro. Pero aquí la bandera de la lucha contra la corrupción se utiliza nada más en beneficio de el que gobierna y en detrimento de la oposición. Y no se persigue, bueno, veamos el caso de la señora Destaca, pues, en su casa. Claro, sí. En su casa. Y tenemos nosotros, les decía, 2 comisiones que están investigando. ¿Cómo es posible que usted saque a alguien de un centro penitenciario como San Juan por su casa a hablar pestes de cualquiera? ¿Qué beneficio recibió usted? No sabemos. Entonces creo yo de que en El Salvador, lamentablemente,
Las leyes no se aplican parejo. Aquí nadie está diciendo, bueno, yo he visto este movimiento que creo que se llama CONAPES, que es de los, COFAPES. ajá, que ellos lo que piden, ellos piden que se haga el proceso debido, que las audiencias se hagan, las audiencias de aportación de pruebas, que les permitan ver a sus familiares. ¿Qué es lo que piden? Pronta y cumplida justicia. Pero eso no se está dando en el país. Entonces, claro, el escarnio público, siento yo, y esta es mi percepción, le ayuda también al que dirige toda esta orquesta a mantener su ego elevado. Pero cuando es alguien de su círculo cercano, bueno, hasta hoy no sabemos quién pagó el viaje Osiris Luna. del director de centros penales. De Osiris Luna, sí. ¿Cómo es posible que alguien que fue 10 años funcionaria del FMLN hoy sea funcionaria de Nuevas Ideas, es salpicada con corrupción, pero a ella no le pasa nada? Sí, se refiere Pero que a usted mí, a la persona esta, ¿cómo se llama? La que es la encargada de gabinete. exacto, Sí, pero sí, a sí, mí sí. por ser de oposición me amenacen. ¿Cree usted que eso no es persecución política? Claro, por supuesto, sí. Y Sí, la persecución política ya va más allá de perseguir a los políticos en sí. Hay personas dirigentes de iglesias en nuestro país que están siendo acosados y perseguidos. sí, ¿Por qué? Por denunciar. Bueno, tenemos el caso último del rector de la UCA, sí. que sacaron de contexto sus declaraciones y lo pusieron al escarnio público para que la gente se lo acabara y lo insultara y lo maldijera como quisiera, tergiversando lo que él había dicho. Esto ya va más allá. Esto ya no es porque si perteneces o no, no es que porque no pensás igual que mí te persigo. Es porque no me aplaudís, por eso te persigo. Perdón que la interrumpa, eso se da en contradicción con las posiciones del señor rector de la Universidad de El Salvador, el señor Roger Arias, que incluso se niega a que nosotros le otorguemos la posibilidad de tener una entrevista con nosotros aquí en este lugar. Yo le he hablado por teléfono, no me ha contestado la llamada, dice que no me conoce, que no sé qué, pero se oculta y no quiere dar porque está llevando a la universidad a unas condiciones bien lamentables en cuanto a la violación flagrante de la autonomía universitaria, el entregar, prácticamente quería entregar toda la universidad para que los estudiantes continuaran en clases no presenciales, solo porque el gobierno de este señor Bukele construyera algunas cuestiones relacionadas con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces, esas contradicciones de que un rector que sí lo admiramos porque defendió un tiempo el agua y hoy se entrega a traicionar, digamos, el mandato constitucional de defensa de la autonomía universitaria, contrastado con lo que le hace con el doctor Oliva, el rector de la UCA. No sé qué podía comentar usted sobre la contradicción que se ven también en algunos sectores intelectuales, como, hablando como hay un escritor que se llama Traverso, ¿qué pasó con los intelectuales? ¿Para dónde se fueron, verdad? Hay miedo. Es que Pero tienen será por miedo. miedo o por complicidad. Es que mire, en el país, si usted quiere estar bien, si usted quiere vivir en paz, si usted quiere estar tranquilo, quiere mantener su estatus, quiere mantener su cargo, usted cierre los ojos y aplauda y haga de cuenta que nada pasa. Y lo vemos no solo con el caso del rector. Bueno, el rector de la UES vino a Usulután con los diputados de Nuevas Ideas a reconocer el perímetro donde iban a construir la sede de la Universidad Nacional en Usulután. Pues nunca lo hicieron. No han hecho nada. Fue a Chalate también a decir que iba a ser una universidad en Chalate y no han hecho nada. Pero él no Entonces, denuncia, él nunca se ha pronunciado, por no, ejemplo, sobre el estado de usted excepción puede ser cómplice por acción o por omisión. o por visión, claro, claro. Y él, y pareciera de que no solo él, sino que también incluso la empresa privada, como no le han tocado sus intereses, no se pronuncia. Y cuando el pueblo se manifiesta y cuando el pueblo quiere salir a marchar, tenemos retenes, tenemos abusos, porque los más afectados aquí
no es la empresa privada. Bueno, ¿dónde cambiaban los $30 del archivo la gente? Claro. ¿Quién se vio beneficiado con eso? Sí, los bancos, sí, claro. Mientras, sí, sí. mientras el gobierno no toque o no afecte a los grandes empresarios de este país y a otros sectores, van a estar ahí calladitos porque a ellos les beneficia. Bueno, 11 medidas económicas, les decía al principio, que ¿quién benefició? A los grandes importadores, no a la señora que venden un guacalito en el mercado. Este gobierno es de derecha y está gobernando en componenda con la oligarquía de este país, y de ahí no nos debemos de perder. Entonces, hay muchas voces que deberían de tener peso y de denunciar, que lo que hacen es mejor guardar silencio, porque es más cómodo. Entonces, ese personaje que usted menciona, que antes luchaba por el agua, seguramente lo hacía para quedar bien con los que gobernaban en aquel entonces, ¿verdad? Estaban luchando, había que cantar y bailar a ese son. Sí. Ahora ya no. Es la naturaleza. Mire, yo comprendo, porque los seres humanos somos así, pensamos en nuestra sobrevivencia y en nuestra... No, pero fíjate que, perdón, pero yo vengo de la Universidad de El Salvador, y ahí nosotros, para defender la dignidad de la vida humana y la autonomía de la universidad, nos fuimos sometidos a persecución, a tortura, a muerte, eran etcétera. otros tiempos. O sea, esto de la sobrevivencia es un acomodamiento complicitario, pues, ¿verdad? No puede ser de una manera que estén metiendo presos a miles de inocentes, que fallezcan a más de 100 personas en las cárceles, que salgan personas que están enchineados en las manos de sus hermanos, desnutridos porque no pueden caminar, o que las madres, la mamá, después de estar 3 o 8 meses, la hija de 2 meses no la reconozca. Esas son cosas dramáticas que están pasando en El Salvador, y cómo ellos pueden guardar silencio con eso. Eso nosotros nos preocupa mucho, que porque no es toda la intelectualidad, sino que alguna intelectualidad, por ejemplo, la señora que es la rectora de la Facultad de Medicina, guardan silencio como que el llegar a ser rectores o llegar a ser autoridades universitarias de algunas facultades solo les sirvió para esconderse en el silencio y en la complicidad, porque el silencio es complicidad. Entonces, eso no, creo que no va con los intereses de la población, porque la universidad es pagada por la población, por los impuestos de la población. Eso, no sé qué piensa usted de eso, pero eso nos choca, pues, ¿verdad? Claro, es Diputada, que miren, sí, yo no me gradué de la Universidad Nacional, pero conozco los orígenes de la Universidad Nacional. Y bueno, hay mártires incluso del 75, creo que fue, unos Yo vi estudiantes esa masacre asesinados. el 30 de julio. Yo lo vi esa Ajá, masacre. o sea, pero esa universidad aguerrida, esos jóvenes aguerridos, esos colectivos, como que hoy, digamos, las nuevas generaciones ya no tienen ese mismo espíritu o esa misma deseo de luchar, y la pasividad de las autoridades de alguna manera también abona y fomenta este tipo de situaciones. Porque si usted recuerda, en campaña el presidente actual fue a la Minerva y estuvo ahí y dijo: yo les voy a aumentar el presupuesto. Y si un día les quieren bajar el presupuesto, dijo el presidente, que nunca terminó su carrera, dice: yo voy a marchar y yo voy a ser el primero que va a ir ahí con ustedes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa promesa. Sí, digo esto, sí. ¿Y qué pasó? Ni marchó ni cumplió la promesa. Nunca cumplió. no, ¿Y por cierto, qué ha dicho la universidad de eso? Nada. Es que lo que nada, y pasa, hoy es el algunos aniversario, sectores sí. diputada, por cierto, hoy son los 182 años de fundación, precisamente esta fecha. Y hay muchos ex estudiantes de la Nacional que han publicado y añoran esos años donde la Nacional hacía temblar a cualquier gobierno y a cualquier autoridad. Porque No, la pero lo que ha Nacional... pasado también, disculpe, Marlene, que lo que se ha pasado también es que muchas de estas autoridades
se han coaligado con sectores, por ejemplo, ahí tengo entendido que hay un sector que sea una asociación que se llama el Frente Roque Dalton, FUR, y que colabora grandemente con ellos en contradicción de los intereses de la población, pues, ¿verdad? Entonces eso, o sea, se ha hecho como una especie de mafia ahí dentro de la universidad que ha entrado en ciertos puntos de corrupción y que no debe darse así y que casi nunca fue así en el pasado, pues. Recordamos el caso del doctor Ulloa, que es el padre del señor el señor que está de vicepresidente ahora, que fue asesinado por buscar que la universidad funcionara, aunque sea lo que se llama la universidad en el exilio. Y hoy el rector es como que viera así aire, pues no dice nada, no dice nada. Guarda silencio. Sí. No, es que es lo que les explicaba. Yo he visto muchas publicaciones de amigos que son graduados, son hijos de la Minerva, porque sí se autodenominan, ¿no? Soy hijo de la Minerva, y justamente añoran esas épocas donde la Universidad Nacional acompañó marchas importantes como cuando quisieron privatizar la salud, por ejemplo, cuando los famosos asocios públicos privados, y la Universidad Nacional jugó un papel preponderante que hoy lamentablemente no se ve. No se ve. Incluso la marcha que se hace para conmemorar el 30 de julio, la mayoría de la gente que va a marchar ya no son estudiantes de la Nacional, sino que son gente egresada o graduada de la Nacional. Los profesores de la universidad, sí, yo los he visto, yo conozco a ellos. Ajá, ya no son los universitarios en sí, sino que son los los graduados y los egresados de la Minerva que salen a marchar y que salen a conmemorar. Los veteranos de la universidad. Exacto. Ya como que siento yo de que también las nuevas generaciones han perdido ese espíritu de lucha. Podemos comparar, así como comparamos, ¿no?, la universidad cuando estaba el papá de Félix Ulloa, pero miren cómo salió el hijo. Digamos que parecido, así está la universidad hoy. Salió No, pero tiro fíjate que soplado. por otro lado, fíjate que, por ejemplo, si nos vamos a otros países como Perú, por ejemplo, hoy que atacaron el campo universitario de la Universidad de San Marcos en Lima, los estudiantes respondieron, no se quedaron callados. O sea, eso se puede inducir en el cuerpo estudiantil porque por 2 años y más se le ha mantenido a los estudiantes sin comunicarse entre ellos por las clases que son no presenciales. Entonces, eso mata el movimiento estudiantil porque mata la comunicación. Entonces, de eso, el rector y ciertas autoridades de la universidad son cómplices, pues, porque incluso querían que por muchos años más se pasara en clases no presenciales para que los estudiantes no se comuniquen entre ellos y se destruye el movimiento estudiantil. Eso se ha dado. Exacto. Bueno, en Ecuador, quienes detuvieron a Lenin Moreno con una reforma fueron los universitarios. Por eso. Entonces, fueron, depende de quién está ahí en la dirección o en los lugares donde se toman decisiones. Porque si tiene burros, así que son cómplices de la corrupción y de los desmanes que pasan en el país, uno tiene que ver esos resultados. A pesar, solamente que existe un movimiento estudiantil y existen profesores, porque hay que decirlo, existen docentes y estudiantes que son muy correctos y que hacen lo posible de hacer aunque sea algo contra ese tipo de mafia, ¿verdad? Pero ya estamos llegando, perdón, que ya estamos a las 5, Danielito, no sé, la diputada, ¿qué horas tiene ella para conectar con nosotros? Pero ya estamos 5 y 5. Ya nos pasamos de... Ya nos pasamos. Perdón. Entonces, no sé cómo hacemos. No, yo pienso, si me permiten, bueno, hay que ir finalizando definitivamente porque era 1 hora. Hemos abusado del tiempo que nos ha dado la compañera Marlene. Yo pienso que la podemos comprometer quizás para un poquito más adelante que esté con nosotros. Entonces podríamos hacerle las preguntas y tocar aquellos puntos, aquellas preguntas, aquellos temas que nos ha quedado pues sin habérselas hecho. Así que yo pienso que tenemos que ir terminando también porque hay otras actividades que creo que otros compañeros van a hacer. Así que nos vamos a ir despidiendo. De antemano agradecerle pues, compañera, por ese tiempo que nos ha dado y que todo lo que usted nos ha dicho ha sido de mucho interés. Hay muchos saludos dentro de la página también, la están saludando y dicen que está bien el trabajo que está haciendo o que están haciendo el FMLN dentro de la asamblea también.
Así que vamos a empezar a despedirnos. Vamos a comenzar con Marvin. Tú te puedes. Bueno, yo agradecer a las personas que se conectaron, a nuestra invitada y decirle que nos quedamos picados, como decimos en buen salvadoreño. Esperamos tenerla en otra ocasión. Muchas Sí, gracias por haber aceptado estar con nosotros, pues, ¿verdad? Y la Intercontinental, ventana a la lucha popular, para que quede claro, está a sus órdenes, diputada, cuando quiera venir a expresar algo que tenga que ver con todo lo que es esa lucha del pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Soy Marvin de Cantagallo, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Gracias. Bueno, compañera Marlene, si usted cree que se le ha quedado todavía algo más que nos podría decir, pues es el momento, y una vez algunas palabritas de despedida para todos los compañeros que están conectados en este momento. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación. Ha sido una plática muy amena. Agradecer también a todos los que se conectaron, a los que compartieron, e invitarles a no desmayar. Hubieron tiempos peores en el país, donde una generación de oro puso nada más y nada menos que su vida para poder defender a este país de tiranos. Y yo creo que hoy, con la experiencia de esa generación y con la fuerza de la juventud de muchos, y con la valentía y con la decisión, vamos a salir adelante. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y poco a poco el país va a ir cayendo en razón y va a ir comprendiendo que no solo es aplaudir, no solo es de decir sí o decir que no, hay que darse la oportunidad de respetarse a uno mismo y no creer toda la publicidad, porque también es una falta de respeto solo estar diciendo que sí o diciendo que no. Yo creo que, como dice la canción, el peligro de pensar es que podemos entender dónde está el mal, y yo creo que los salvadoreños, en cualquier parte del mundo donde estén, debemos de ser esa luz. Y como dice la Sagrada Escritura, nadie enciende una vela para meterla debajo de la cama. Así es que nosotros hay que salir y con luz propia y con argumentos y con sinceridad y la verdad en la mano, hacer la lucha desde donde nos toque. Gracias, compañera, por esas palabras. Joaquín. bueno, yo solo quisiera darle gracias a todos los que se han conectado con nosotros y también pedirles que vean diferido y discutan y comenten este programa y las palabras de la diputada Marlene y saquen sus propias conclusiones y acepten la invitación que hace Marlene de que no sean obedientes, pues. Aquí no se trata de ser obediente, aquí se trata de tener espíritu crítico, sentido crítico. No podemos ser así que todo el mundo nos dice B, ya creo que B está en lo correcto. Tenemos que ser más, así, más propios, como dijimos aquí en Canadá, ser un poquito más agresivos en cuanto a lo que discurrimos, en cuanto a lo que pensamos, no ser borregos, pues, eso en pocas palabras. Gracias, Marlene, por estar con nosotros. Gracias, Joaquín. Mi nombre es Daniel Hueso desde Suecia. Pues un saludo para todos los compañeros. Les agradecemos y les decimos y les hacemos la invitación para que estén pendientes de la programación que tenemos día a día en esta página que es de ustedes también. Vamos a terminar poniendo, bueno, nuestra cancioncita y después cerramos la transmisión de este día. Así que vamos a ver si la tenemos por acá. Cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Presente del Continental. Cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Bueno, creo que